Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta primera actividad del consultorio de GM. Esta actividad tiene la intención de devolverle a todos nuestros seguidores un poquito de lo que ustedes nos dan, ayudándole a resolver alguna de las dudas que se le presentan sobre algún tópico en particular. En este caso, el tópico es control estadístico interno de la calidad. Les cuento cómo fue la dinámica para esta vez y para que estén atentos para los próximos consultorios. Hay una fecha límite, en este caso fue el 12 de julio, para poder enviar sus consultas a info@gemiliano.com y se analizan las consultas que se reciben. Se trataron de contestar casi todas las preguntas y ahora las vamos a ir viendo de manera anónima. ¿Sí? Damos comienzo a la actividad. Como saben, en estas actividades mantenemos los micrófonos silenciados de todos los participantes para que no haya ruido de señal, y si tienen algún inconveniente en problema de audio o de visualización, pueden estar escribiendo en el chat que les vamos a estar dando soporte. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con las preguntas del consultorio. Las voy a leer como les comentó Aldana y vamos a empezar con las respuestas. ¿Cuáles son los pasos para implementar el control estadístico interno de la calidad en mi laboratorio? ¿Cómo puedo seguir el desempeño de mis procedimientos de medida en función del tiempo a partir de datos de control estadístico interno de la calidad? Para comenzar a responder estas preguntas, lo primero que les quiero contar es que la referencia de lo que les voy a contar a continuación es la guía C24 de CLCI en su cuarta edición. Vamos a ver los pasos para implementar el control estadístico interno de la calidad en el laboratorio. Yo se los resumí en 5 pasos. El primero es seleccionar un material de control. El segundo es establecer los valores esperados. Me refiero a la media y la desviación estándar del laboratorio. Establecer la frecuencia en que voy a procesar los controles y qué reglas de control voy a aplicar. Si hice todo esto, el cuarto paso es detectar comportamientos no deseados. Y el quinto, responder adecuadamente a situaciones fuera de control. Ahora bien, ¿cómo hago el seguimiento del desempeño de mi procedimiento de medida con los datos del control estadístico interno de la calidad? Generalmente lo que utilizamos para hacer el seguimiento es una métrica ampliamente utilizada, no solo en el laboratorio de análisis clínicos, que es la métrica sigma. Podemos calcular el sigma como el error total máximo tolerable en porcentaje menos el sesgo en porcentaje en valor absoluto dividido el coeficiente de variación en porcentaje. Esto nos va a dar un número sin unidades. Y ahora vamos a ver qué nos dice este numerito, ¿no? El numerito del sigma. Este número nos habla del desempeño de nuestro procedimiento de medida. Y hay una escala que va desde 2 a 6, que va desde 2, desempeño malo, a 6, desempeño excelente. Nuestros procedimientos de medida van a tener sigmas entre 2, 6 o más alto de 6. Si es menor de 2, el sigma de un procedimiento de medida, no lo podemos utilizar en el laboratorio. Y ustedes me preguntarán por qué. Porque el numerito sigma nos da idea de la cantidad de resultados incorrectos que estamos reportando. Cuando un resultado incorrecto es un resultado que se está entregando al médico y tiene un error más grande a ese número que vimos, error total máximo tolerable. Entonces, cuando el sigma es 2,
hay muchos resultados incorrectos. Cuando el sigma es 6, hay muy poquitos resultados incorrectos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Vamos a continuar con las preguntas. Básicamente, estas dos preguntas hablan de cómo construir una carta de control y saber si esa carta de control que hemos construido es adecuada. Las preguntas son: ¿cómo debo estimar la media y desvío estándar para armar mi carta de control? Y la siguiente pregunta es: ¿cómo puedo saber si mi carta de control cuenta con los valores correctos de media y desvío estándar? Una vez más, vamos a recurrir como referencia al protocolo C24 de la CLSI en su cuarta edición, que habla de control estadístico interno de la calidad para procedimientos de medida cuantitativos. Básicamente, nos habla que para poder armar una carta de control en un primer momento, cuando es la primera vez que voy a trabajar con este procedimiento de medida y voy a armar mi carta de control, la idea es que utilicen un material de control que venga con un valor asignado y un rango. Inicialmente voy a armar solo de manera provisoria la carta de control recurriendo a esa media y a ese rango que viene acompañando al inserto del material de control. Una vez que tienen armada la carta de control de esa manera, ustedes procesan los controles. Mientras vayan procesando los controles, trabajando con ese tipo de carta de control, es prácticamente seguro que van a ocurrir dos cosas, ¿no? Que la media de sus puntos no coincida con el valor asignado y que la dispersión de los puntos que ustedes están generando solo ocupen una pequeña porción de esa carta de control. Es por eso que después de haber obtenido 31 puntos de días diferentes, la idea es que ustedes estimen la media y el desvío estándar de esos puntos, regresen sobre la carta de control que ustedes ya tenían armado, modifiquen la media y modifiquen el parámetro de dispersión, es decir, el ancho de la carta de control que ustedes armaron. Básicamente, cuando la carta de control está correctamente armada, es decir, cuenta con mi propia media y mi propio desvío estándar, yo debo esperar aproximadamente que el 68%, es aproximado el porcentaje, que el 68% de los puntos de los resultados de control de las distintas corridas analíticas se aloje en el espacio comprendido entre la media más menos un desvío estándar. El 95% de los puntos aproximadamente se debe alojar en el espacio comprendido entre la media más menos dos desvíos estándar y aproximadamente el 99% de los puntos se tiene que alojar en el espacio comprendido entre la media más menos tres desvíos estándar. Es muy frecuente, muy probable, o sea, cuando uno empieza a trabajar con cartas de control y trabajamos con determinados laboratorios y les pedimos de manera tendenciosa a veces, ¿no? Que nos muestren una carta de control de un procedimiento de medida que para ellos funcione muy pero muy bien, y nos muestran cartas de control donde prácticamente el 100% de los puntos se alojan entre la media más o menos un desvío estándar. Y eso es incorrecto. ¿Qué es lo incorrecto? Y esa carta de control es muy probable que tenga el desvío estándar mal asignado. Vamos con la siguiente pregunta, que tiene cierta continuidad con las preguntas anteriores, ¿no? Supongamos que yo ya tengo armada mi carta de control. Tengo mi carta de control correctamente armada y tiene mi media y mi desvío estándar. Y entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cómo debo proceder ante un cambio de lote del material de control en uso? Una vez más,
vamos a recurrir como referencia a la guía C24 en su cuarta edición de la CLSI. Básicamente, cuando los proveedores de material de control preparan sus materiales, deben buscar que los valores asignados a los materiales de control estén próximos o representen niveles de decisión médica. ¿Esto por qué se los menciono? Porque cuando se cambia un lote de material de control por otro del mismo fabricante, es muy probable que los valores asignados sean muy parecidos. Ante esta situación, en la última versión de la guía de la CLSI, nos dice que inicialmente, cuando se genera este cambio del lote de material de control, podemos emplear los valores de dispersión que veníamos usando con el lote anterior. Y conservamos el valor de tendencia central, con eso le estoy diciendo la media, hasta generar aproximadamente entre 10 y 12 datos. ¿Sí? Esto es haciendo referencia a la guía C24, ¿no? No me quiero meter en líos, no me quiero meter en problemas, pero hay varios laboratorios que generan entre 5 y 8 puntos y con eso ya tienen su nuevo parámetro de tendencia central. La referencia a 10, 12 puntos, en realidad la referencia de 10 puntos es la que está tomada de la guía C24. Una vez que tenemos los 10 puntos, reasignamos la media y después de juntar aproximadamente 31 puntos, vemos si es necesario ajustar o definir el parámetro de dispersión. Es altamente probable que esto no sea necesario, ¿sí? Porque si el sistema analítico está trabajando de manera estable, no es esperable que al cambiar de un lote de material de control a otro lote de material de control aumente la dispersión de los resultados. Sí, la medida de tendencia central, es decir, la media, puede tener un pequeño corrimiento. Bien, vamos a continuar con 3 preguntas. ¿Para qué puedo utilizar los datos acumulados de control estadístico interno de la calidad? ¿Cuándo es útil estimar la media ponderada de la variable coeficiente de variación porcentual? Y la última, ¿cuándo es útil, estimar la desviación estándar pool? Esta pregunta es muy interesante porque estos 3 cálculos a veces se pueden confundir o no sé bien para qué tengo que usar cada uno. Nuevamente, lo que les voy a contar como respuesta proviene de la guía C24 de CLSI y también voy a hacer referencia a otra guía que es la H26A2. Esta guía de CLSI es específica para hematología, pero ahora van a ver por qué les coloqué como referencia también esta guía. Ahora les quiero presentar las fórmulas. Cuando hablamos de coeficiente de variación acumulado, estoy hablando de todos los datos que yo tengo de mi control interno del mismo lote de control, puestos en una bolsita y ahí calculo media, desviación estándar y coeficiente de variación. Pero después aparecen los 2 conceptos adicionales, que es la media ponderada del coeficiente de variación, que es la primera fórmula, y la segunda que tienen en la imagen, que es la desviación estándar pool, que después, si calculo la media, la puedo expresar como coeficiente de variación. Entonces ahora les voy a contar para qué sirve cada uno. El coeficiente de variación acumulado lo utilizamos para estimar la incertidumbre de la medición. La media ponderada de la variable coeficiente de variación la podemos utilizar para estimar especificaciones de desempeño de estado del arte. En este caso estoy hablando de la media ponderada del CV del grupo par, ¿sí?, de un control externo. También la puedo usar a esta media ponderada de la variable CV en hematología. Ahora estoy hablando de la media ponderada del CV del laboratorio. Y
¿Para qué la usamos en hematología? Le damos dos usos. El primero, que está referenciado a la guía H26, es para armar las gráficas de control. ¿Sí? Yo puedo calcular la media ponderada del CV de mi laboratorio y con esa media ponderada del CV puedo establecer los límites de mi gráfica de control. Y también lo utilizamos para, específicamente en el caso de hematología, para estimar la incertidumbre de la medición. Por último, les cuento para qué sirve este SD, desviación estándar pool o coeficiente de variación pool. Esta estimación se usa para estimar la variación a largo plazo de mi procedimiento de medida cuando se combinan múltiples lotes de reactivo y o de control. ¿Sí? Cuando tengo, ¿vieron esas gráficas de control que tengo 6 o 7 datos arriba, 6 o 7 datos abajo, y voy teniendo diferentes poblaciones asociadas normalmente a cambios de lote de reactivo? Bueno, en esos casos conviene utilizar la desviación estándar pool, porque estima muy bien la dispersión o la variación a largo plazo del procedimiento de medida. ¿Y dónde específicamente usamos la desviación estándar pool? Muy comúnmente en todas las determinaciones de serología que arrojan una respuesta continua, más allá de que después se puedan informar como positivo, negativo, reactivo, no reactivo. Bien, continuamos. Otra pregunta es, ¿cómo puede escoger el esquema de control estadístico interno de la calidad apropiado para un procedimiento de medida cuantitativo? La referencia a la cual vamos a recurrir, en parte, es la guía C24, cuarta edición de la CLSI. Evangelina, cuando respondió una de las preguntas y que era motivo de la pregunta que decía cuáles son los pasos que yo debo seguir para comenzar a trabajar con control estadístico interno de la calidad. Uno de los pasos es definir, después de haber armado la carta de control, definir la longitud de una corrida analítica, es decir, con qué frecuencia tengo que correr los controles y qué reglas voy a aplicar para saber si el sistema analítico está trabajando de manera estable o no, y así liberar o no liberar los resultados de la corrida analítica. Cuando yo voy a planificar el control estadístico interno de la calidad, tengo que tener varios factores o aspectos en cuenta. Tengo que considerar cuál es la estabilidad del procedimiento de medida. Yo creo que si cada uno de ustedes que están hoy acá con nosotros piensa en el servicio donde están trabajando, en el sector en que estén trabajando y piensan en los procedimientos de medida que ustedes tienen ahí, ustedes saben que algunos de los procedimientos de medida son más estables que otros. También la planificación va a depender, desde un punto de vista teórico, de la cantidad de resultados de pacientes que se esperan informar entre eventos de control, que es un evento de control cada vez que yo corro controles. ¿Y cuál es el riesgo asociado para el paciente de informar un resultado erróneo para un procedimiento de medida determinado? Hay determinados hitos específicos que, más allá de lo que yo planifique para mi control estadístico interno de la calidad, hacen que sea mandatorio correr los controles, generar un evento de control. ¿Y cuáles son estos hitos? Por ejemplo, después de una calibración, después de haber calibrado un procedimiento de medida, ustedes saben que tienen que correr controles. Cuando cambian el lote de reactivo, el cambio de lote de reactivo va a ir seguido de una calibración y posterior a la calibración, ustedes van a tener que correr controles. El tercer cartelito no les va a gustar, lo siento, pero cumplo en contarles. Supongamos que nosotros tenemos un equipo automatizado
y reemplazamos el cartucho de reactivo por otro cartucho de reactivo del mismo lote. Es del mismo lote. No se requiere una calibración, pero cambié el cartucho. La guía C24 en su cuarta edición de la CLCI nos dice que debemos correr controles. Y después de una reparación, generalmente después de una reparación, a veces es altamente frecuente que tenga que calibrar y después correr controles, o simplemente después de una reparación tienen que correr controles para asegurarse que el sistema analítico está trabajando de manera estable. Cuando inicialmente, o sea, hace mucho tiempo ya se trabajaba con las cartas de control, era extremadamente frecuente que los laboratorios tomaran decisiones sobre la aceptación o rechazo de una corrida analítica recurriendo a una regla de control que es la 1,2S. Es decir, cuando un punto de control en una corrida analítica excedía hacia arriba o hacia abajo los dos desvíos estándar, se rechazaba la corrida analítica. Esto generaba una gran cantidad de falsos rechazos. Recuerden los porcentajes asociados a la carta de control que les mostré en una diapositiva anterior. Más adelante se empezaron a proponer otro tipo de esquemas. Había un esquema, el esquema original de reglas de control propuesto por el Dr. Wessler, que incluía la regla 1,2S como una regla de alarma y no de rechazo. En el 2010 se reemplaza ese esquema de reglas de Wessler para juzgar la aceptación o rechazo de una corrida analítica por el que estamos viendo nosotros ahora en este momento, donde tengo 5 reglas de rechazo que se aplican en el orden que ustedes están viendo. Este esquema de reglas múltiples, como se ve en esta diapositiva, se aplica cuando ustedes trabajan con 2 niveles de control. Siguiente. Parece que no cambiamos la diapositiva, pero sí la cambiamos. Básicamente, este es el esquema de reglas múltiples modificado en el año 2010 que aplica cuando ustedes trabajan con 3 niveles de control. Este esquema también tiene 5 reglas. Las 5 reglas son reglas de rechazo y se aplican en el orden que están siendo propuestas. Más adelante se empezaron a proponer distintos gráficos, los gráficos normalizados o estas curvas de poder que nosotros usamos con más frecuencia. Estas curvas nos permiten escoger un esquema de control estadístico interno de la calidad apropiado para cada procedimiento de medida, considerando su desempeño. Evangelina, en una diapositiva anterior, les contó que el desempeño de los procedimientos de medida podría seguirse a través de la métrica sigma. A partir de la métrica sigma se puede estimar otro parámetro que es el error sistemático crítico, y con ese error sistemático crítico se puede ingresar en este tipo de gráficos para poder identificar un esquema de control estadístico interno de la calidad apropiado para un procedimiento de medida específico, balanceando que el procedimiento de medida tenga una alta probabilidad de detectar errores significativos, que tenga una baja probabilidad de generar falsos rechazos, y en la medida de lo posible que sea fácil de aplicar, es decir, que tenga una regla única y sea económico, que me pida correr la menor cantidad de controles posibles. En esta diapositiva tienen una liga para poder acceder a este tipo de gráficos. Solamente les recuerdo que para poder acceder a estos gráficos a partir de la liga que les estoy mostrando, necesitan estar registrados en la página del Dr. Wessler. No se les va a cobrar nada, pero para que la liga que están viendo funcione, tienen que estar registrados en la página del Dr. Wessler. Ya en el 2014, el Dr. Wessler con Sten, el hijo, proponen un esquema un tanto modificado para la selección de reglas de control, que en función de la métrica sigma del procedimiento de medida, escoge el esquema de control estadístico interno de la calidad apropiado, jugando también con la cantidad de controles y la cantidad de corridas analíticas. Así como el esquema de reglas múltiples lo teníamos diseñado para 2 niveles y 3 niveles, este esquema también está diseñado para 2 niveles y 3 niveles.
En el esquema que estamos viendo en este momento está diseñado para 2 niveles. Siguiente. Aunque parece que no cambiamos nada, si cambiamos y cambiaron las reglas. Este esquema que están viendo ahora, que no es demasiado complejo de interpretar, yo les puse en la diapositiva la liga para acceder a un artículo de soporte que les va a permitir interpretar con mayor facilidad este gráfico. Permite planificar control estadístico interno de la calidad cuando trabajan con 3 niveles de control. Esto puede ser de bastante utilidad en el área de hematología. Existen posibilidades o software que permiten planificar el control estadístico interno de la calidad de forma un tanto más compleja, balanceando la cantidad de terminaciones, la carga de terminación por hora, y les permite planificar lo que es el control estadístico interno de la calidad de esa forma. El software es muy bueno, los algoritmos que aplican son muy complejos. Vamos a otra pregunta. ¿Cómo puedo estimar el error total de medida a partir de datos de control estadístico interno de la calidad? Básicamente, yo no digo que el concepto de error total de medida sea un concepto erróneo. De hecho, yo crecí con ese, o me formé con el concepto de error total de medida. Lo que yo les sugiero que es con lo mismo y con exactamente el mismo esfuerzo y exactamente con los mismos datos de ingreso, estimen la métrica sigma, que los va a ayudar muchísimo más. Para poder estimar la métrica sigma, como ustedes ya vieron, necesitan 3 patitas. La primera es la especificación de desempeño analítico escogida para el procedimiento de medida, considerando su uso previsto a partir de una fuente válida. Entonces, es fundamental, si ustedes quieren planificar el control estadístico interno de la calidad, que escojan una especificación de desempeño analítico para cada procedimiento de medida, considerando el uso previsto que le van a dar. Por otro lado, necesitan tener una estimación del error aleatorio. Recuerden que el error aleatorio está asociado al concepto de precisión, y ustedes lo pueden cuantificar a partir del coeficiente de variación relativo porcentual. Lo podríamos decir también a partir del desvío estándar o la varianza. Generalmente, cuando ustedes implementan un procedimiento de medida en el laboratorio y lo verifican, en esa verificación inicial ustedes tienen una estimación del coeficiente de variación porcentual, con un protocolo que es muy común, que es el EP15A3. Pero ustedes todos los meses, de manera periódica, tienen estimaciones del coeficiente de variación a partir del control estadístico interno de la calidad. Recordando que ese control estadístico interno de la calidad puede participar también en un esquema de comparación interlaboratorio. Y la tercera patita sería una estimación del error sistemático. Recordemos que el error sistemático está asociado al concepto de veracidad y ustedes lo cuantifican a partir del sesgo de medida, en este caso expresado en porcentaje, y si lo van a usar para la estimación de la métrica sigma, en módulo, es decir, en valor absoluto. Una vez más, cuando ustedes implementan inicialmente el procedimiento de medida en el laboratorio clínico, ustedes deben verificar básicamente lo que es precisión y veracidad. Se suele usar el protocolo EP15A3 de la CLSI, que les permite una estimación inicial de este sesgo de medida. Y para hacer un seguimiento, ustedes, trabajando con un modelo apropiado, no con una única encuesta, pueden tener estimaciones periódicas del sesgo recurriendo a un conjunto de encuestas de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad. O, lo que sería mucho más simple, si participan en un esquema de comparación interlaboratorio, pueden tener una estimación del sesgo y del coeficiente de variación a partir de la misma base de datos. Como yo les estaba contando, yo los invito a estimar la métrica sigma. La métrica sigma les permite cuantificar a la calidad de un procedimiento de medida. Recuerden que desempeño y calidad son conceptos vinculados, pero no son lo mismo. Cuando yo mido coeficiente de variación y sesgo, estoy midiendo desempeño. Ahora, cuando yo enfrento coeficiente de variación y sesgo frente a una especificación de desempeño analítico, ahí lo que estoy midiendo es la calidad del procedimiento de medida. Y lo hago a través de la métrica sigma.
Recuerden que a partir del control estadístico interno de la calidad, ustedes pueden obtener una cuantificación del coeficiente de variación. De la participación en esquemas de comparación interlaboratorio pueden obtener una estimación del sesgo. Vinculan esas dos estimaciones con la especificación de desempeño analítica que ustedes tienen que definir para el procedimiento de medida, considerando su uso previsto, y así llegan a la estimación de la métrica sigma, que les permite cuantificar a la calidad del procedimiento de medida. Esta tabla nosotros la usamos bastante, a veces con algunas modificaciones, y les muestra que básicamente existe una relación entre la métrica sigma de un procedimiento de medida y la complejidad del esquema de control estadístico interno de la calidad que debe ser aplicada a dicho procedimiento de medida. Si ustedes miran la tabla, se van a dar cuenta que cuanto más alta sea la métrica sigma, mejor se considera su calidad y más fácil va a ser controlar el procedimiento de medida. Con métricas sigmas muy altas, por lo general se logran esquemas de control estadístico interno de la calidad con una única regla de control y con una cantidad baja de controles, ¿sí? A medida que la métrica sigma va bajando, los esquemas de control estadístico interno de la calidad se van haciendo más complejos, incrementando la cantidad de reglas e inclusive muchas veces teniendo que incrementar, dependiendo de qué tan baja sea la métrica sigma, la cantidad de controles y la cantidad de corridas analíticas. Lo ideal sería que ustedes se pudieran mover siempre de la zona amarilla hacia abajo, ¿no? Eso sería lo ideal, porque controlar un procedimiento de medida que ya entra en la zona naranja y la zona roja se torna un tanto complejo. Pero básicamente siempre algún procedimiento de medida en los sectores tiene ese tipo de comportamiento y básicamente porque es lo que el procedimiento de medida da. Seguimos con otro conjunto de preguntas que están básicamente vinculadas. ¿Cómo puedo evaluar tendencias en una carta de control estadístico interno de la calidad? ¿Existen reglas de control que me permitan identificar tendencias? ¿Cuál es la diferencia entre una tendencia y un desvío? ¿Cuál es la diferencia entre un control de primera opinión y un control de tercera opinión? ¿Cómo puedo integrar los datos generados a partir de un esquema de control estadístico interno de la calidad y los datos surgidos de análisis de encuestas de un esquema de evaluación externa de la calidad y ensayo de actitud? Bien, vamos a ir respondiendo todas esas preguntas. Si bien no está en la diapositiva, vamos a recurrir una vez más a la guía C24 de la CLCI en su cuarta edición. Existen distintos tipos de materiales de control que son presentados en esta guía como aptos para su uso de rutina en el laboratorio clínico. Primero, tenemos materiales de control fabricados y suministrados por el fabricante del procedimiento de medida. Básicamente, estos materiales son los que se conoce como materiales de control de primera opinión. Significa que son elaborados por el mismo fabricante del reactivo y su estandarización obedece a la misma estandarización que utiliza el fabricante para su procedimiento de medida. Como número 2, tenemos materiales de control de tercera opinión, los fabrica una tercera parte, pero son fabricados para el proveedor del procedimiento de medida. Lo fabrica un tercero, pero para un fabricante de reactivos específico. Muchas veces estos materiales de control suelen tener el mismo inconveniente que los materiales de control de primera opinión, que es que tienen la misma estandarización que utilizó el fabricante para su calibrador. Tercero, materiales de control de tercera opinión que no guardan relación con el proveedor del procedimiento de medida o con el proveedor del calibrador. Estos materiales de control, y coinciden justo con el listado, son los que se conocen como materiales de control de tercera opinión. Estos son los materiales de control que son recomendados generalmente, ¿sí? No de manera excluyente, pero sí son recomendados en la guía C24 y en distintas guías de control estadístico interno de la calidad. Y por último, también se permiten trabajar con controles que surgen de pools de muestras u otros materiales preparados en el laboratorio. Antes de cambiar de diapositiva, lo que les quiero decir que
no es que los materiales de control sean malos, ¿no? Pero a veces como sus valores asignados tienen la misma estandarización, o sea, que tiene el calibrador, a veces estos materiales de control, si el calibrador está generando un corrimiento sistemático, el material de control no lo va a poder detectar, porque básicamente, como tiene el mismo tipo de estandarización que el calibrador, va a reaccionar de la misma forma que el calibrador y no se va a ver ese corrimiento sistemático. Eso se puede subsanar utilizando materiales de control de tercera opinión que no guardan relación con el proveedor del procedimiento de medida y o con el proveedor del calibrador. Como vamos a la cuarta opción, los pools de muestras, otros materiales preparados en el laboratorio, son materiales de control altamente conmutables, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que tienen la misma matriz que las muestras que van a ser procesadas de manera rutinaria. ¿Y cuáles son los problemas que tienen estos materiales de control que son altamente conmutables? Y primero son los valores asignados. Como surgen de pools y de muestras, es muy probable que no se logren valores asignados que estén próximos o representen niveles de decisión médica. Y lo segundo es la estabilidad, porque van a ser menos estables que los materiales comerciales. En esta carta de control estamos tratando de marcar o hacer referencias a las diferencias entre desvíos y tendencias. Desvíos es cuando mi media, la media de mis puntos en una carta de control se desplazan hacia arriba o hacia abajo, pero ese desplazamiento se mantiene constante. O sea, se corrieron todos los puntos o hacia arriba o hacia abajo. Y tendencia, la tendencia siempre implica algo que no nos va a llevar a ningún lugar bonito, implica algo que tiene un deterioro progresivo, ¿no? Algo que si no le prestamos atención de manera pronta, es muy probable que nos va a comenzar a generar rechazo. Son puntos de control que se van apartando cada vez más de la media en una misma dirección. Existe una regla de control que es poco usada, de hecho ya hace siglos que no la veo aplicada en ningún lado, que es la 7T. Son 7 puntos que se van alejando de la media asignada a la carta de control en la misma dirección. Esto puede ser hacia arriba o hacia abajo. Es muy importante diferenciar entre desvíos y tendencias porque las causas que generan desvíos y las causas que generan tendencias son diferentes. Un desvío en algunos casos puede ser corregido con una calibración. Una tendencia no va a ser nunca corregida con una calibración porque está marcando un deterioro progresivo. Y cuando hablaban de cómo integrar los datos de control estadístico interno de la calidad y los datos de un esquema de evaluación externa de la calidad, volvemos a caer en esta diapositiva, ¿no? Que sé que tengo que definir una especificación de desempeño analítico para cada procedimiento de medida considerando su uso previsto. Periódicamente tengo que obtener una estimación del error aleatorio que está asociado al concepto de precisión a partir del coeficiente de variación relativo porcentual. Y esa estimación la puedo obtener del control estadístico interno de la calidad. Siendo prolijo y ordenado, de manera periódica también puedo acceder a una estimación de mi error sistemático, asociado al concepto de veracidad, que voy a cuantificar a partir del sesgo porcentual de medida. Siempre módulo o sesgo. Recuerden que se puede estimar el sesgo de un procedimiento de medida recurriendo a un conjunto de encuestas de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad, pero un conjunto de encuestas, no una única encuesta. A partir de una única encuesta de participación, ustedes estiman el error de medida y no el sesgo. Y llegamos a una diapositiva que ya la habíamos visto, pero cambian la fuente de los datos. Si ustedes se fijan, yo lo que hice es tomar el coeficiente de variación del control interno, el sesgo lo estimé a partir de un conjunto de encuestas de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad, lo integro con la especificación de desempeño analítico que ha sido definida para el procedimiento de medida, considerando su uso previsto, y de esa manera accedo a la estimación de la métrica sigma, que recuerden, permite cuantificar a la calidad de un procedimiento de medida. Vamos ahora a otra pregunta
La voy a leer detenidamente porque es bien extensa, entonces vamos despacio. ¿De qué manera puedo evaluar el impacto que se tiene sobre los resultados de los pacientes debido al incumplimiento de la especificación seleccionada para el nivel bajo de control de calidad, cuya concentración promedio fue de 450 nanogramos por mililitro? Durante el mes de junio, para el dímero D, se obtuvo un % de error total de 29% y la especificación era de 28.04. Durante el mes de junio tuve 3 pacientes con concentraciones de 452, 380 y 470 nanogramos por mililitro. Bien, esta es una pregunta muy interesante, ¿sí? Yo diría que es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que incumplimos la especificación de desempeño analítico que teníamos seleccionada para el procedimiento de medida? Esta pregunta está bien dirigida al control interno, pero esto nos pasa con mayor frecuencia en el control externo, ¿sí? En los esquemas de evaluación externa de la calidad, que a veces aparecen resultados rechazados, que tienen un error más grande a nuestra especificación de desempeño analítico. Y ahí algo hay que hacer. Para este caso, donde lo que pasó fue que se incumplió la especificación de desempeño analítico en un nivel de control interno, lo primero que nosotros podemos decir es que probablemente hay algo en el control estadístico interno de la calidad que no fue implementado de manera correcta. ¿Por qué? Porque el control interno nos alerta sobre cambios en el comportamiento estable de un procedimiento de medida. Es decir, que si algo pasó en el procedimiento que me lleva a este incumplimiento de la especificación de desempeño, solo tendría que haber detectado en algún momento del mes. ¿Sí? Es raro que lo detecte después, cuando estoy haciendo una evaluación con el error total o con el sigma de los datos del mes. ¿Sí? Algo me tiene que haber alertado durante el transcurso del mes, en alguna de las corridas o evaluando varias corridas de control. Entonces, si les pasó esto, lo primero que tienen que hacer es ir a revisar muy bien cómo tienen implementado el control interno. Ahora bien, si pasó, ¿sí? Ya tengo ese 29% de error total con una especificación, perdón, de más o menos 28%, ¿qué tengo que hacer? Investigar el problema, revisar todos los datos, ¿sí? Ver qué me puede estar pasando. Tomar acción, porque tengo que corregir el problema, y luego analizar el impacto sobre los resultados informados, que era lo que ustedes nos estaban preguntando específicamente. Vamos a la próxima. Y esta es la respuesta a cómo evaluamos el impacto sobre los resultados de los pacientes. Acá les puse 3 opciones, porque estábamos focalizados en control interno, ¿sí? Hay algunas más cuando el rechazo lo detecto en el control externo. Una opción es reprocesar muestras de paciente correctamente almacenadas y estables después de corregir el problema. En este caso, se habían afectado 3 pacientes, hipotéticamente, ¿no? Porque no sabemos si resultaron afectados. Bueno, si el dímero D es almacenado y estable en el tiempo, yo podría tomar esas muestras y reprocesarlas para ver si fueron afectados esos resultados y consecuentemente esos pacientes. Otra herramienta que tenemos es revisar resultados de pacientes informados antes de que se resuelva el problema en comparación con los resultados de los mismos pacientes, si están disponibles,
justo después de la resolución del problema. Este método es aplicable a analitos que no se espera que cambien rápidamente y o tienen baja variabilidad biológica. ¿A qué me refiero con esto? Quizás ese paciente que yo informé, 400 y algo, 470, vuelve, ¿sí? Vuelve otra muestra de ese paciente. Entonces, si el mensurando tiene poca variabilidad biológica o se espera que varíe poco, puedo sacar una conclusión con la nueva muestra a ver cómo informé el resultado anterior. Y otra herramienta que tenemos, que usamos mucho, es revisar los resultados de los pacientes afectados con información disponible que tengamos en la historia clínica para determinar si los resultados que informamos son consistentes con la condición del paciente, diagnóstico u con otros valores del laboratorio que también haya informado. Generalmente, estas son las herramientas que tenemos para evaluar el impacto de resultados que han sido reportados y yo identifico que son potencialmente incorrectos, ¿sí? Hasta que no demuestre que son incorrectos, los voy a llamar potencialmente incorrectos. Bien, seguimos. Considerando que la estabilidad de los controles en el área de hematología es limitada, ¿cómo estimo la media del lote de control en uso? ¿Cómo estimo el desvío estándar del lote de control en uso? ¿Cómo debo evaluar los cambios de media en mis cartas de control? Nuevamente vamos a tener como referencia la guía C24, cuarta edición de la CLSI. Y también la H26A2 de CLSI, que es la de hematología. Bien. Hematología, como ustedes lo mencionaron en la pregunta, es una disciplina que es bastante particular en varios sentidos. Después lo vamos a ver en algunas preguntas que siguen. Pero en esta oportunidad estamos haciendo mención a que los controles internos de hematología generalmente tienen una duración muy corta, ¿sí? Mes y medio, 2 meses y pum, me cambió el lote de control. Entonces yo me tengo que acomodar a esta nueva situación, ¿sí? Que no pasa en química, endocrinología, donde los lotes de control duran muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para armar las gráficas de control en hematología? Idealmente, se debe procesar el lote nuevo y el actual en paralelo, de modo tal de obtener 10 datos antes de empezar a utilizar el lote nuevo. Junto 10 datos. Con esos 10 datos, ya les contó Gabriel, puedo calcular una media. Entonces ya tengo mi media. Luego puedo calcular la desviación estándar con alguien que mencionamos antes, la media ponderada del coeficiente de variación o directamente el coeficiente de variación del lote anterior. Y en caso de ser necesario, cuando ustedes ven que hay un desplazamiento en los datos de control, un desvío, como les mostró Gabriel, todos los datos suben o todos los datos bajan, tengo que hacer reasignaciones de media. No se queden con todos los datos arriba o todos los datos abajo, porque eso invalida varias reglas de control, ¿sí? Entonces, cuando los datos tienen un desvío hacia arriba o hacia abajo, reasignan la media. Esto es en hematología y en cualquier disciplina. ¿Cómo se reasignan las medias? Hay que calcular la métrica sigma con la media actual y si esta métrica sigma da mayor de 2, yo puedo reasignar la media en la gráfica de control, ¿sí?
Esto es bien simple. Después hay laboratorios que no solo se quedan con reasigno si el sigma es mayor a 2, sino que también revisan con las curvas de poder que les mostró Gabriel cómo está la planificación para esta nueva media que yo voy a colocar en la gráfica. Bien, vamos a una pregunta que es bien cortita, está vinculada con las preguntas anteriores y vamos a tratar de resolverla con un dibujito, ¿no? Considerando que la estabilidad de los controles en el área de hematología es limitada, pero tienen participación en un esquema peer review con controles de primera opinión, ¿puedo recurrir inicialmente al desvío estándar del grupo par de comparación para armar mi carta de control? Recuerden que es inicialmente hasta poder ajustar, ¿no? Estos dibujitos que no me salieron muy bonitos, pero espero que la idea se logre entender. La parte de arriba del dibujo hace referencia a distribuciones normales. Y las flechas están hablando de la dispersión de datos de estas distribuciones. Cuando los fabricantes definen sus valores asignados y sus rangos, si bien es una información que difícilmente un usuario puede acceder, como hace un proveedor de material de control para armar sus rangos de los controles, se sabe y es altamente probable que lo hagan a partir de una gran cantidad de datos, hecho por el cual la dispersión es amplia. Y es sabido que cuando ustedes toman una carta teórica de control de un fabricante de control, el rango que les propone es como bastante amplio. Me voy a saltear la parte del medio y me voy a ir a la distribución del laboratorio. El laboratorio tiene menos datos y como las variables que generan dispersión son de un único laboratorio y no de un conjunto de laboratorios, la dispersión de datos de un único laboratorio es mucho más chiquitita que la del fabricante. En el centro tenemos la distribución de datos del grupo par. Es de esperar que en el grupo par tenga menos participantes que lo que utilizó el fabricante para definir su rango, hecho por el cual el ancho de esta distribución esté más acotado, o sea, un tanto más pequeño que el del fabricante del control, y como punto de partida inicial, obviamente es recomendable sobre los límites que les ofrece inicialmente el fabricante del control. Y si nosotros lo hacemos, inicialmente cuando disponemos en una primera instancia, cuando empezamos a trabajar con un procedimiento de medida, con un material de control específico y disponemos datos de grupo, utilizamos esos datos de grupo para armar inicialmente la carta de control hasta disponer de datos propios. Una vez que disponen de datos propios, ya de lote a lote van haciendo la transferencia, como yo les estaba contando, que les propone la guía C24. Entonces el parámetro de dispersión del lote en uso pasa al lote siguiente. Es por eso que les contaba que con este dibujito podíamos contestar esta pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Cómo debo implementar un esquema de control estadístico interno de la calidad para procedimientos de medida? Esta pregunta tiene un error. Es procedimientos de medida cualitativos que generan resultados binarios a partir de una respuesta interna continua. Repito entonces la pregunta y pido disculpas por el error. ¿Cómo debo implementar un esquema de control estadístico interno de la calidad para procedimientos de medida cualitativos que generan resultados binarios a partir de una respuesta interna continua? Aunque parezca raro, vuelvo a la guía C24 de la CLSI en su cuarta edición. ¿Por qué? Aunque parezca raro. Porque les mencioné procedimientos de medida cualitativos y el título de esta guía dice control estadístico interno de la calidad para procedimientos de medida cuantitativos. ¿Qué es lo que ocurre? Para estos procedimientos de medida se clasifican los resultados en categorías en función de una respuesta interna continua. Esa respuesta interna continua permite que el procedimiento, que parte de la medición se siga activa. Por lo tanto,
puedo trabajar la carta de control, si trabajo con un control de tercera opinión, de la misma forma que lo haría con un procedimiento de medida cuantitativo. Inicialmente, como les contó Evangelina, tengo que seleccionar los materiales de control apropiados. Para estos procedimientos de medida, básicamente los que van a usar más frecuentemente son las pruebas de serologías infecciosas. Tienen controles de primera opinión que ustedes los tienen que usar sí o sí para validar la corrida analítica, pero también es interesante que puedan trabajar con controles de tercera opinión para el seguimiento del desempeño. Para estos controles de tercera opinión ustedes tienen que establecer los valores esperados, es decir, asignar una media y un desvío estándar, generalmente para un control positivo débil, y definir los límites y reglas de control, estableciendo la frecuencia de corrida de control. Como les había anticipado, para este tipo de procedimientos de medida, por un lado, están los controles de primera opinión, que son los del fabricante activo, generalmente un negativo y un control positivo o más de un control positivo y sirven para la validación técnica de la corrida analítica. Los controles de tercera opinión, que deberían ser, siempre que se pueda, controles positivo débiles que no superen 3 o 4 veces el valor de corte, son útiles para hacer un seguimiento del desempeño del procedimiento de medida. Entonces, ¿puedo planificar el control estadístico interno de la calidad como les mostré que podía hacer para procedimientos de medida cuantitativos? Sí, claro, puedo. Por lo general, yo la planificación, Gabriel la haría a partir de un control positivo débil de tercera opinión. Eso sería lo más importante. Recuerden que el control positivo débil representa una zona donde el desempeño del procedimiento de medida es crítico y por lo tanto es fundamental que yo pueda evaluar el desempeño del procedimiento de medida en esa zona. Se suelen adjuntar en la planificación, si quieren, el control positivo de primera opinión, más si tiene un control positivo relativamente débil. Con el control positivo débil, tengo que definir, como lo haría con un procedimiento de medida cuantitativo, un parámetro de tendencia central, es decir, una media y parámetros de dispersión, un desvío estándar y un coeficiente de variación. La distribución de los datos de control, si la carta de control está correctamente armada, obedece a los mismos porcentajes que le presenté en diapositivas anteriores. Bien. Bien, les voy a leer 3 preguntas más. ¿Las medias mensuales pueden ser consideradas como parte del control de calidad interno aunque estimen sesgo, en lugar de imprecisión? ¿Cuál es el N mínimo para estimar la media de cada mes en caso de ser una determinación con baja frecuencia en el laboratorio? Cuando se trabaja con analitos expresados en porcentajes, y estos son bajos, menor de 10 o 20%, ¿sugieren algún tratamiento especial de los datos para las estimaciones estadísticas? Recorremos el armado de la carta de control. El armado de la carta de control, para armar la carta de control vamos a necesitar una media, que es el parámetro de tendencia central, y vamos a necesitar establecer un parámetro de dispersión, el desvío estándar o coeficiente de variación. Recordemos que en una carta de control correctamente elaborada, cuando ustedes hacen el seguimiento de la carta de control en función del tiempo, aproximadamente los puntos deben distribuirse obedeciendo los porcentajes que están viendo en la diapositiva, que obedecen a los porcentajes de la distribución normal o gaussiana. Cuando ustedes participan en un esquema peer review, se simplifica la estimación del sesgo de medida. El sesgo de medida participando en un esquema peer review, que es lo que ustedes conocen como esquemas de comparación interlaboratorio, esos esquemas donde ustedes comparten al final de un periodo la totalidad de sus datos de control estadístico interno de la calidad, y son esos datos agrupados con los de otros laboratorios que comparten
su plataforma analítica, su reactivo y su calibrador, y por ende tienen la misma trazabilidad metrológica para sus resultados. Al final de un ciclo, ustedes en un esquema de participación, en un informe de un esquema de participación per review, pueden definir o estimar el sesgo en unidades de concentración o el sesgo en porcentaje, porque tienen el valor de la media de sus propios puntos en el periodo evaluado y el valor de la media del grupo par, recordando que el grupo par está compuesto por un conjunto de laboratorios que comparten plataforma analítica, reactivo y calibrador, y por lo tanto tienen la misma trazabilidad metrológica para sus resultados. Recuerden que el sesgo lo pueden estimar en unidades de concentración o en porcentaje. Y recuerden también que cuando van a utilizar el sesgo para estimar la métrica sigma, y a partir de la métrica sigma el error sistemático crítico que va a ser empleado para la planificación del control estadístico interno de la calidad, van a utilizar el valor del módulo del sesgo, es decir, el número sin signo. Cuando ustedes definen un parámetro de tendencia central, la media, ya en varias preguntas esto aparecía. En varias preguntas esto aparecía. La guía C24 de la CLSI nos dice que deberíamos juntar 10 puntos, por lo menos, si recurren a libros de estadística para tener una estimación robusta del parámetro de tendencia central para una media aritmética, les va a hablar de 12 puntos. Pero en bibliografía, si bien bastante más viejita, pero que se sigue utilizando todavía, les hablaba de obtener un parámetro de tendencia central entre 5 y 8 puntos. Algunos laboratorios lo manejan de esta manera, lo manejan bastante bien. Ahora las referencias concretas, que son de la guía C24 y de libros de estadística, les habla de 10 o 12 puntos. Para responder la última de las preguntas que les leí, de las 3, les cuento que sí, en el caso de variables que están expresadas en proporción, que tienen alta variación, porque muchas veces son determinaciones que son operador dependientes y que además de eso tienen órdenes de magnitud pequeñitos, como mencionaban ustedes, menor de 10%, generalmente es necesario el uso de estadística específica. ¿Sí? O sea, no vamos a la media, la desviación estándar, sino que tenemos que avanzar un paso en la estadística que vamos a usar. Igual ahora en la próxima pregunta ya queda enlazada esta y les voy a explicar un poquitito más esto. Bien, les leo. Cuando en el laboratorio se llevan a cabo determinaciones bioquímicas subjetivas, operador dependiente, ejemplo, fórmulas hematológicas, recuento en cámara de elementos celulares de materiales biológicos, clasificación de morfologías o movilidades espermáticas, búsqueda de parásitos, entre otras, donde además los materiales de control muchas veces no son estables en el tiempo, como sugieren llevar a cabo un control de calidad interno para establecer precisión de la prueba, tanto intra como entre operadores. Para responder esta pregunta, vamos a tomar como referencia nuevamente la guía de CLSI H26A2. Vamos a la próxima. Esta guía, la H26A2, y la guía H20, que yo me olvidé de colocarla como referencia, la guía H20 de CLSI, hablan específicamente de hematología y de la fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria entra dentro de esto que ustedes preguntaron. Hay recuentos en proporciones, porcentajes, y algunos de esos porcentajes son extremadamente bajitos, y además, si tomamos a los operadores como método de referencia, tienen
alta variación los recuentos del diferencial leucocitario. Entonces, estas guías de CLCI que nos dicen cómo tenemos que evaluar estos procedimientos de medida que son operador dependiente. Insisto, estoy hablando específicamente del recuento diferencial. Lo primero que tienen que hacer ustedes es calificar los operadores, ¿sí? Calificar operadores en cuanto a identificación celular. Y esto mismo aplica a otras disciplinas, ¿sí? Yo no puedo pretender hacer nada si no tengo el operador calificado. Y además tengo que evaluar la comparabilidad de los operadores. Para eso, estas guías, particularmente la H20, da una estadística que no es la estadística común que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de proporciones. Y además, insisto, si hablamos del recuento diferencial operador, no el del equipo, sino el de los operadores, tienen alta variación. Y algunas veces son recuentos en % muy pequeñitos. Entonces tenemos que hacer una estadística específica para demostrar la calificación y comparabilidad de los diferentes operadores. Este gráfico que les estoy mostrando es un gráfico real que, si se fijan, hay 5 operadores que fueron evaluados y tenemos unos límites rojitos. Todos los operadores deberían tener su recuento, en este caso del % de neutrófilos, adentro de esos límites. Y como verán, no todos están adentro, ¿sí? Entonces, este tipo de estadística y este tipo de gráficos se utiliza para la evaluación de los diferentes operadores, de la variabilidad intraoperadores y entre operadores. También, para los que les interese, hay una guía, un manual de la Organización Mundial de la Salud, donde se habla específicamente del examen y procesamiento de semen humano, donde les explica específicamente cómo tienen que hacer el control interno y la evaluación de los operadores. Y si ustedes lo leen y leen la guía H26, van a ver que es muy similar la forma en que se hacen este tipo de evaluaciones. Pero no es algo así como estadística bien simple, media y desviación estándar. No, tiene una estadística diferente. Bien, vamos a la última pregunta que está relacionada, análisis de semen. Dado que no podemos realizar los controles internos habituales, controlamos todos los analitos mediante las cartas de medias mensuales, siguiendo la normativa del manual de la Organización Mundial de la Salud para el estudio del semen. Quisiera saber su opinión respecto de este instrumento que, según el manual, se puede realizar con 20 determinaciones. Esto, volvemos a la misma guía o manual. Esta guía nosotros la hemos revisado, tiene una estadística y un manejo de los datos que es muy adecuado, así que sí recomendamos que sigan estos lineamientos, que son, insisto, hasta esto, lo de las medias de los pacientes, se manejan de manera muy similar a hematología. Es muy similar el manejo. Bien. Muchas gracias a los doctores que estuvieron respondiendo. Queremos recordarles cuáles son las actividades que siguen. El 4 de agosto tenemos otra webinar gratuita de lanzamiento de la estimación de incertidumbre de medida, que va a ser un nuevo ítem dentro del módulo SEM de G-Monitor, que ya ustedes estuvieron siguiendo los otros eventos. Actualmente contamos con el curso de comparación de métodos que empezó el lunes. El 2 de agosto empieza el curso del protocolo de EP15A3 de manera sincrónica. Son 3 reuniones de 2 horas más algunas actividades en el aula de educación y learning. Y el 16 de agosto empieza el curso de incertidumbre de medida. Como promoción de estos 3 cursos, adquiriendo los 3 obtienen un 20% de descuento
en la compra final, y si combinan dos, cualquiera, el 10% de descuento. Y después también recuerden que tenemos nuestros dos productos de tecnología que los ayudan a gestionar todos los datos, experimentos y evaluaciones que necesitan, que son el G-Monitor y herramientas de gestión con el módulo de indicadores de la calidad. Esta actividad, como todas las anteriores, está grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube a partir de mañana para que puedan repetirla o comentársela a otros colegas. Bien, hay una pregunta con respecto a hematología. Lo que les quiero mencionar es que nosotros, alineados con las guías de la CLCI, recomendamos que para hematología usen el coeficiente de variación del lote anterior para obtener la desviación estándar o la media ponderada del coeficiente de variación. Sí, esas son las dos opciones que nosotros recomendamos utilizar. Y recuerden también que siempre hablamos de coeficiente de variación, porque así nos independizamos de la concentración que tienen los controles, que si bien generalmente son muy parecidas, a veces pueden diferir un poquitito. Recuerden, hematología, usar coeficiente de variación del lote anterior o coeficiente de variación promedio ponderado. Muy bien. Esperamos que esta actividad que hemos preparado para todos ustedes les aporte valor. Trabajó todo el equipo de Gemilarino Consultores, cada uno aportando de una manera diferente para poderles entregarles este producto. Ojalá hayan podido contestar las encuestas para que podamos identificar cuáles son los temas que más les interesan y preparar otras reuniones como esta. De parte de todo el equipo de Gemilarino Consultores, les agradecemos muchísimo que nos sigan acompañando. De esta manera nos hacen saber que estamos en la dirección correcta. Cuídense mucho, muchas gracias y buenas noches.